Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este evento muy especial del 15º aniversario del Festival Alternativa Sui Generis Madrid. El Festival Sui Generis Madrid es un evento que cuenta con el apoyo de la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid y el área de cultura del Ayuntamiento, y en este caso con el apoyo de la Fundación Sánchez Ruiz Pérez, que es uno de nuestros socios organizadores y que nos facilita por lo alto. Comenzamos con este encuentro con St. Joshi, biógrafo de Lovecraft, por quien sé que muchos de vosotros estáis aquí, y luego continuamos con el encuentro con Paul Tremblay, Tim Pratt y Stephen Graham Jones. Os dejo con Alberto Ávila Salazar, escritor, Carlos Pla, editor de Joshi en España, y Virginia de la Fuente, quien es nuestra traductora oficial en este evento. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Este es el 15 aniversario del Festival Sui Generis y, sin lugar a dudas, es una edición especial. Pero no es una edición especial solamente porque, bueno, porque sea un número más o menos redondo, bonito, 15, sino porque es que, bueno, tenemos nada más y nada menos que a nuestro lado a St. Joshi. Da gusto presentar a St. Joshi. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa que diga sobre él, sobre su calidad, sobre sus cualidades como académico, como sabio, como polímata, nunca podría exagerar. Estamos hablando de uno de los mayores, quizás el mayor sabio, la mayor autoridad en literatura fantástica y en literatura siniestra, terrorífica, y en concreto en literatura Lovecraftiana. Está en su haber, es bien conocida, yo creo, absolutamente por todos, su biografía Josie Providence, una obra catedralicia, una obra absolutamente, indiscutible de referencia, y bueno, para nosotros es un auténtico honor tenerle aquí con nosotros. ¿Será que con nosotros? Porque bueno, tenemos aquí a alguien que es completamente, que yo creo que es una referencia casi inamovible, con un joven editor que tiene una no tan joven editorial, que lleva 5 años, se llama Aurora Dorada, que es donde podemos encontrar precisamente esta soberbia, esta magnífica biografía de Lovecraft, Josie Providence, que es la que da título a este encuentro. Me refiero a Carlos M. Pla. Y bueno, sin más preámbulos, creo que puede ser muy interesante este encuentro, que también es generacional, porque desde luego, estamos hablando de una auténtica leyenda viviente, con un joven que tiene muchas ganas de ampliar los horizontes del género. Así que, Carlos M. Pla, es un placer estar aquí contigo y estar aquí como anfitrión de este encuentro. Carlos, creo que lo mejor será que entablemos un diálogo con Josie. Yo creo que tenías algunas preguntas que hacerle. Bueno, todos tenemos preguntas que hacerle, pero bueno, vas a tener el privilegio, Carlos. Pues sí, la verdad es que, primero muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy junto a nosotros en un día tan especial para mí, y estoy seguro que para la mayoría o todos los que estáis aquí, que es tener a St. Joshi, el mayor especialista en el mundo sobre la figura de Lovecraft. Y bueno, sí, yo me había preparado unas cuantas preguntas, ¿no?, para el señor Joshi, que creo que van a ser de su interés. También, antes que nada, quería dar las gracias a Marjorie y a todo el equipo de Sui Generis Madrid por haber permitido todo esto, lo cual me parece maravilloso. Y si os parece, pues vamos a empezar con las preguntas y luego habrá también un turno de preguntas para vosotros, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí apuntadas las preguntas. A ver, que las miro un poquito. Ok, Joshi, te voy a hacer la primera pregunta. Lovecraft, para bien o para mal, se ha convertido en un fenómeno por derecho propio en los últimos 10, 20 años, 30 años incluso en Estados Unidos. ¿Qué crees que es lo que le ha vuelto
tan relativamente popular como escritor, como autor? You know, even though Lovecraft wrote his stories in the 1920s and 1930s, I believe his work has a timeless quality that allows us to appreciate this work far beyond the period that he was writing. Pues Is it on? Hola. Se oye, sí. Perdón. La verdad es que creo que Lovecraft, como autor de entre 1920 y 1930, es un autor que ha creado una obra atemporal que va a perdurar más allá de las fronteras del tiempo. The central idea in Lovecraft's work is what he called cosmicism, the notion that the universe is so immense, both in space and in time, that humanity has very little importance. And this message, in some ways, resonates even more with us today than in his own time, because we ourselves are aware of the immensity of the universe and our meaningless position within it. La verdad es que creo que la idea central de toda la obra de Lovecraft podríamos definirla como el cosmosismo, esa idea de que el universo es un lugar tan grande, tan vasto, tan inmenso en espacio y en tiempo que los humanos somos apenas una miseria dentro de todo lo que el universo abarca. Y creo que esta idea, además, es muy contemporánea y resuena hoy en día, ahora que conocemos mucho más en profundidad más datos sobre este universo. At the same time, Lovecraft's work is entertaining. These incredible monsters that he creates, Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, they're like nothing ever created before. Lovecraft knew he was probing in new directions in horror fiction, and these entities have captured the imagination of the public, and they have a large part to do with his current popularity. Además, Lovecraft, a la vez que hablaba y que creaba toda esta identidad del cosmosismo, también ha sido capaz de generar entretenimiento, un entretenimiento con todos estos monstruos, con Yog-Sothoth, con Cthulhu, monstruos que perdurarán y que han sido también, a través de la obra de Lovecraft, una creación de nuevos caminos, de nuevos lugares para explorar el terror y el género y para generar en el público una mayor afluencia de imaginación. Okay, next one, Yoshi. Yeah. I wanted... sorry, voy a hablar en español porque me lío con los dos idiomas. Es que he tenido una entrevista antes con él en inglés y se me va un poco. Perdona. Yoshi, con respecto al cine, quería hablar contigo de películas. Todos sabemos que se han hecho muchas adaptaciones de Lovecraft al celuloide, ¿no? Muy diferentes. Están, por un lado, las películas influidas por Lovecraft y luego las películas de Lovecraft o adaptando, ¿no? el corpus literario del de Providence. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que se han hecho hasta el día de hoy, porque hay mucha variedad de películas, ¿crees que se han hecho a día de hoy buenas adaptaciones de las obras de Lovecraft? Yes and no. I think the current wave of Lovecraft films really began with Stuart Gordon's film Reanimator in 1985. Sí, no. Creo que hasta hoy en día quizás lo que más podría destacar es la película de Reanimator. Now, that film adapted, quite frankly, one of Lovecraft's worst stories, Herbert West Reanimator. But he adapted it in such a way as to make it a parody, and a most entertaining parody, to be sure. But it introduced this notion of Lovecraft as a flamboyant writer of gore and terror, which is not quite accurate. Pues la verdad es que creo que esta adaptación
a la par que Franca adapta una de las peores obras de Lovecraft. Y así en sí mismo, su reversión de esta obra es en sí misma una parodia aún más entretenida que la historia original, desde mi punto de vista. Pero genera también esta imagen de que Lovecraft era un autor un poco floripondioso, un poco petulante. Flamboyante, ¿no? Flamboyante. There are a set of different types of films that probe more deeply into Lovecraft's cosmic vision. A film like Alien, for example, very much influenced by Lovecraft, and a great film, captures the cosmic sense of Lovecraft. Ridley Scott did that film, and he also did Prometheus, another film profoundly influenced by Lovecraft. And then Guillermo del Toro did The Shape of Water, clearly an adaptation of Lovecraft's The Shadow over Innsmouth. A su vez, creo que hay otras adaptaciones de la obra de Lovecraft que no son en sí adaptaciones de la obra cinematográficamente hablando, pero que sí están altamente influenciadas por todo el cosmicismo, el profundo cosmicismo de la obra de Lovecraft, como podría ser la obra de Alien, que se ve claramente influida por las historias Lovecraftianas y que es una maravilla de película creada por Ridley Scott. Autor también de Prometheus, película en la que también Ridley Scott se ve claramente como Ridley Scott ha tenido también claras influencias a través del mundo Lovecraftiano. Y por supuesto no podemos olvidarnos de The Shape of Water, La forma del agua, gracias. La forma del agua de Guillermo del Toro. Una pregunta, perdón. ¿Y The Thing? La película La Cosa, The Thing, de Carpenters. Ah, yes. The Thing is influenced by Lovecraft in a somewhat indirect manner. Nominally, the film is an adaptation of a story by John W. Campbell called Who Goes There? But that story itself was influenced by Lovecraft's At the Mountains of Madness. So in some ways, Carpenter both adapted the Campbell story and the Lovecraft story. Pues la verdad es que La Cosa es algo peculiar. Entiendo por qué me dices que sea una adaptación de Lovecraft. Claramente está influenciada, pero en este caso es de una manera más indirecta. Es una adaptación cinematográfica de una novela de John W. Campbell que se titula ¿Quién estaba ahí? Pero a la vez sí que tiene reminiscencias de Las montañas de la locura. But if I were to choose one film that is a serious and profound adaptation of a specific Lovecraft story, I would have to choose a relatively little-known film, a German production, Die Farbe, The Color, which is a brilliant adaptation of The Color out of space. So you should try to find that if you can. Pero si tuviese que hablar de una película que claramente es una adaptación de la obra de Lovecraft, digamos desde un punto de vista serio, riguroso y profundo, entonces tendría que hablar de una película que no es realmente muy conocida. Es una película es una película alemana, se titula Die Farbe. Os animo a que vayáis a buscarla. Y es una adaptación de El color caído del cielo. ¿Quieres hacerle tú tu pregunta? Se me ocurre otra pregunta. Evidentemente no le gusta el relato Herbert West reanimador, que es bastante inusual dentro de la producción Lovecraftiana. A lo mejor esto es un poco difícil de responder, pero ¿cuál sería su relato favorito o no su favorito? El que tal vez condense de una manera más potente la literatura de Lovecraft.
Oh, to my mind, At the Mountains of Madness is the very best story he wrote. He himself felt that that story and The Color Out of Space were the pinnacles of his output. To my mind, At the Mountains of Madness conveys the sense of cosmic horror better than any other story. And of course, it includes this profound, almost misanthropic vision of aliens, species creating Earth life as a jest or mistake. A truly disturbing conception. Pues la verdad es que si tuviese que escoger un relato, creo que ese sería Las montañas de la locura. También podría decir que uno de los más representativos del terror cósmico sería El color caído del cielo, pero desde luego el terror cósmico está muy bien representado en Las montañas de la locura a través de una profunda misantropía, a través de los aliens y de esa idea de que la vida en la Tierra fue un error. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta que son 3 preguntas en realidad, porque una es, ¿tienes constancia, bueno, te has relacionado tú en tu dilatada carrera como investigador, te has relacionado con alguien que conoció personalmente a Lovecraft? Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta es si tienes constancia de que alguien vivo en 2023 sigue vivo y conoció a Lovecraft personalmente, estuvo con él. Y la tercera pregunta era, ¿cómo es la voz de Lovecraft? Porque no tenemos grabaciones, no tenemos audio del escritor de Providence. Yeah, because I began my research on Lovecraft in the 1970s, I did indeed meet several individuals who had known Lovecraft. Most importantly, Frank Belknap Long, a very long-lived gentleman who probably knew Lovecraft best during the 1920s and 1930s. Pues sí, la verdad es que como empecé mi investigación ya en los años 70, sí que tuve la oportunidad de conocer a varias personas que conocieron a Lovecraft en persona, pero desde luego si tuviese que destacar a uno de estos individuos sería Frank Bernard, que claramente sí que tuvo tiempo de coexistir o ser coetáneo de Lovecraft en entre 1920 y 1930. Another individual I tracked down was Harry Brobst. This man knew Lovecraft for the last 5 years of his life, and in fact, he visited Lovecraft in his hospital bed the day before Lovecraft died, and he told me about that incident, and it was profoundly moving. Luego también es verdad que le seguí la pista a Harry Brobst, otra persona que resulta que pudo estar junto a Lovecraft en los últimos 5 años de vida del autor y que además tuvo la oportunidad de estar con él el día antes de su fallecimiento, lo cual generó un gran impacto también en mí, el poder hablar con alguien que tuviese esta experiencia. But at this point, of course, Lovecraft has been dead for 86, 87 years. There is clearly no one left who knew him. There may be one individual who corresponded with Lovecraft as a boy who may still be alive. Y respecto a tu segunda pregunta, has de pensar que ya hace al menos 86, 87 años, si no me equivoco, de la muerte de Lovecraft. Y claro, a día de hoy creo que solo debe quedar, si no me equivoco, una persona viva que se haya carteado con él. Que cuando era joven, esta persona sí que tuvo la oportunidad de tener correspondencia con Lovecraft. But we have no recordings of Lovecraft's voice. We have accounts by various people, including his wife, who said he had a somewhat high-pitched voice and actually had a nice singing voice. He did like to sing, and as a young man apparently made little wax recordings of him singing the songs of the day, but then he said he broke those recordings later.
Pues la verdad es que tienes razón, no queda ninguna grabación de la voz de Lovecraft que yo sepa. Sí que hay muchas personas, entre ellas su mujer, que decían que tenía una voz aguda y cantarina. Y además le gustaba cantar. De hecho, en teoría se supone que él, cuando era joven, cantaba a menudo y hasta se grababa a sí mismo, pero que él mismo rompió aquellas grabaciones, las destruyó. Volviendo a su faceta literaria, ¿es un lugar común considerar, o se suele, cierta crítica, digamos, algo, no sé, yo creo que afortunadamente está quedando desacreditada, insiste en el soniquete de que Lovecraft era un mal escritor? Yo personalmente considero que era un excelente escritor y bueno, quería preguntarle cuál es su opinión. Yeah, in the United States, during and after Lovecraft's lifetime, the literary world was deeply influenced by the writings of Ernest Hemingway and other writers who wrote very spare, austere prose. Austere, very, dry and, Sí, la verdad es que en Estados Unidos un coetáneo de Lovecraft diríamos que fue Ernest Hemingway y en aquel momento el mundo literario aplaudía de alguna manera más a estos autores de una prosa más seca, más... But Lovecraft was working in a tradition deriving from writers such as Edgar Allan Poe and early writers who enjoyed using richly textured prose to convey a certain kind of literary atmosphere. Sin embargo, en contrapunto a la escritura más contemporánea y menos literaria de Hemingway, Lovecraft lo que hacía era embeberse de autores como Edgar Allan Poe y disfrutaba de enriquecer con una prosa mucho más literaria y más lírica sus obras. In my judgment, in fact, I think Lovecraft was one of the great writers of English prose. He knew exactly what he was doing. He wrote in a very precise manner to convey the kinds of emotions that he wished to convey. A mi juicio, yo diría que Lovecraft fue uno de los grandes representantes de la prosa inglesa en su época y que fue capaz de amalgamar sus sentimientos a través de su expresión literaria. And there's another quality in Lovecraft that is often underappreciated, his ability to construct a story from beginning to end such that it creates this sense of cumulative horror and power. Lovecraft was a master at that kind of slow building development. Y además creo que otra de las facetas de Lovecraft que no ha sido lo suficientemente apreciada a lo largo de los años es su capacidad para construir historias, para construir tramas donde la tensión fuese creciendo y el terror se fuese acumulando poco a poco desde el inicio hasta el final. Una forma de escribir acumulativa y de desarrollo lento. Muy bien. Ahora, si te parece, Esti, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer una batería de preguntas en relación a diferentes autores que son importantes para ti, porque Joshi, además de investigar a Lovecraft, se ha dedicado también a investigar a otros autores de ficción extraña, ficción sobrenatural, y buena cuenta de ello, por ejemplo, en libros como los 2 volúmenes de Unutterable Horror, que es un libro que vamos a publicar en Aurora Dorada el año que viene, de Modern Weird Tale, tiene una gran pátina de diferentes obras, de obras que analizan exhaustivamente la ficción extraña y la ficción sobrenatural, además de los góticos, abarca hasta Stephen King prácticamente. Entonces, te voy a preguntar sobre algunos autores y me gustaría saber tu valoración, ¿no? O tu opinión que tienes sobre ellos. El primero de ellos sería Arthur Machen.
I believe we say in English Machen, Arthur Machen. He was a writer from Wales, went to London in the 1880s and wrote some very powerful works of fiction, The Great God Pan, The White People, and other stories. Machen's literature was infused by his religious sensibilities. He was deeply a Catholic writer who wished to convey the horror of contemporary science because he believed it was undermining religious faith. Creo que Arthur, nosotros diríamos Machen. Es un autor galés que se trasladó a vivir a Londres en la década de 1880. Para mí es un gran autor que escribió obras como Great God Pan o White People. Era un autor profundamente religioso, católico, y que quiso trasladar a través de su obra como el terror, pero visto desde el punto de vista de la transformación científica contemporánea que estaba viviendo y que él creía que menoscababa sus creencias religiosas o las creencias religiosas del pueblo en aquel momento. Muy bien. La siguiente autora, que además Alberto se encargó de traducirla muy bien. Bueno, autora. Hay un juego ahí, autora. Sí, claro, sí. Y también, bueno, tú fuiste el antologista, ¿no? de la edición que tiene del Come Pecados. Sí. Es Fiona McEnroe, ¿no? Me parece. McEnroe, lo he dicho bien, ¿no? Sí, es McEnroe. Sí. Muy bien, pues Fiona McEnroe. MacLeod. MacLeod, ¿no? Fiona MacLeod is actually the pseudonym of a man from Scotland, William Sharp. And I have been studying this writer myself recently. Sharp believed that there was a woman inside him, and these stories reflect the feminine side of his personality, and they also draw upon Celtic myth in a very powerful way. Probably his greatest story is called The Sin Eater, which is an old Celtic legend, a brilliant story. A ver, Fiona no es una autora, es un autor, es William Sharp. William Sharp me parece fantástico que lo mencionéis porque lo he estudiado recientemente y es un autor que creía que en sí mismo residía la voz de una mujer y entonces a través de sus obras él reflejaba esta feminidad de su ser interior y lo transmitía a través de mitos célticos. De hecho, su mejor obra, desde mi punto de vista, sería The Sin Eater. Si lo tradujésemos sería el Come Pecados. Y es una obra que se basa, de hecho, en un mito celta. El siguiente autor sería un clásico. En Aurora Dorada tenemos un libro de ensayos sobre él, académicos, en el cual tú contribuyes ampliamente. Y sería uno de los grandes mosqueteros de Weird Tales, que es Clark Ashton Smith. Smith was acquainted with Lovecraft. They wrote many letters back and forth to each other. But Smith began his career as a poet, and I believe he was a brilliant poet, one of the greatest poets of America at that time. He did not receive much credit for his poetry because it was weird and supernatural, so it was not highly regarded. And only later did he start writing stories of fantasy and terror and science fiction. I find Smith a very powerful writer, but I still prefer his poetry to his fiction. Much of his fiction was written under compulsion. He had to make money to support his parents, and so in some cases he just wrote something that he knew an editor would purchase. Smith. Smith fue
coetáneo también con Lovecraft. Se enviaron muchas cartas, tuvieron mucha correspondencia el uno con el otro. Es curioso porque Smith empezó siendo poeta, fue un gran poeta estadounidense, pero no recibió, desde mi punto de vista, la atención que merecía en su momento, porque sus poemas eran un tanto extraños y sobrenaturales. Así que no tuvo, digamos, un buen acogimiento y una buena economía derivada de la poesía, con lo cual el autor decidió pasarse a escribir novelas de fantasía, terror y ciencia ficción. Para mí, como autor, Smith es mucho más interesante como poeta y creo que escribió muchas mejores obras poéticas que de ficción. Al final escribía ficción para ganar dinero, para mantener a sus padres y escribía aquella ficción que sabía que los editores iban a comprar. Muy bien. Como nos queda poco tiempo y queremos que también el público participe con algunas preguntas, a bola pluma y en pequeñas pinceladas, me gustaría que nos hablases acerca de dos autores de horror muy contemporáneos como son Willem Hopfrog Pugmire y Thomas Ligotti. Thomas Ligotti. Thomas Ligotti. An extraordinary phenomenon. He emerged really out of nowhere and published a book in 1986, Songs of a Dead Dreamer. It didn't get much attention, but gradually Ligotti developed this reputation amongst the devotees of weird fiction. His imagination is like nothing that I have ever seen. He is actually a profound pessimist and misanthrope. He wrote a book which I actually edited for my publisher, The Conspiracy Against the Human Race. He believes that human beings should never have been born. And much of his fiction is based upon this very pessimistic philosophy. Thomas Ligotti, pues la verdad es que me parece un gran fenómeno literario que salió de la nada. Escribió una de sus novelas, Sons of a Dead Dreamer, Canciones de un soñador. ¿Canciones de un sueño dormido son? Sí. Son. Canciones de un soñador muerto. Sí. Vale, Canciones del sueño de un muerto, perdonadme. Y con esa obra ganó cierta reputación. Es un autor de un profundo imaginario, un misántropo pesimista hasta la médula. Y me parece muy curioso porque él tenía esta idea que transmitió a través de otra de sus obras, Conspiracy Against Humans, la conspiración contra la humanidad. La especie humana. Contra la especie humana. Vale, perdón. Para que él tenía esa idea de que los seres humanos no deberíamos de haber existido nunca. Así que, como decía, es un profundo pesimista. And Pugmire, yes, Willem Pugmire. I knew him quite well because when I moved to Seattle, Washington in 2001, he was, of course, living there and he admired my work on Lovecraft. He was a profound student of Lovecraft and he wrote stories initially simply imitating Lovecraft, but then he began infusing his own imagination in them. He was a very strange individual. He was gay. He was also fascinated with punk rock music, and he was a Mormon. Pues este autor lo conocí en Seattle. Cuando estuve viviendo en Seattle coincidió que él se mudó y era un gran admirador de mis estudios sobre Lovecraft. Él en sí también era un estudioso de Lovecraft y al principio empezó a escribir historias imitando un poco el estilo Lovecraftiano, pero después encontró su propia voz y sus propias ideas. La verdad es que era un tipo bastante peculiar. Era gay, le encantaba el punk rock y además era mormón. But he was a very sweet and humble man. He wrote stories for the love of it.
He didn't want to make money. He just wanted to express his own view, his admiration for Lovecraft and other writers like Oscar Wilde. And yet, in spite of all this, his stories develop a power and a richness that is far above that of many other writers of his generation. Pues además de todo lo que he dicho, pues también era una persona muy dulce, muy humilde y que siempre escribió por el amor a la escritura, a la literatura. Nunca lo hizo por querer hacerse rico, por querer conseguir dinero, y siempre escribió bajo su propia visión de las cosas. Era un apasionado de Lovecraft, pero también de Oscar Wilde. Tengo una pregunta. ¿Qué sería para usted el mejor heredero de Lovecraft o el mejor contemporáneo? I would like to single out two writers. Ramsey Campbell, the great English writer, possibly the greatest writer of weird fiction ever. He began his career in the 1960s merely imitating Lovecraft. But very soon thereafter, he developed his own voice, and he wrote some profound fiction about his own era and the social conflicts of the time that far expand the range of horror fiction. And he is still writing. He's in his 70s right now and is still doing outstanding work. The other writer is Caitlin Kiernan. She is a transgender writer, born in Ireland, and came to the United States at a young age. She has been profoundly influenced by Lovecraft also, but again has found her own voice, dealing with the complexities of the human body and social conflicts in a way that, again, lifts these stories far above mere horror fiction. Pues si tuviese que mencionar a dos autores, hablaría de Ramsey Campbell, para mí el gran maestro de la ficción inglesa. Ya empezó a escribir en los años 60 y empezó también imitando a Lovecraft para por fin encontrar su propia voz en una ficción profunda que hablaba de los conflictos de su tiempo a través de historias de terror. Ahora mismo está en sus 70 aproximadamente, creo, y sigue siendo un gran escritor que hace un gran trabajo con sus obras. El segundo escritor que mencionaría sería Kipling Kirby, un escritor transexual irlandés afincado en los Estados Unidos. Se mudó a los Estados Unidos y allí también, empezando desde un punto de vista literario más Lovecraftiano, consiguió encontrar también su propia voz, su propia forma de explicar la complejidad de la humanidad y del cuerpo humano y los conflictos sociales de su tiempo. Muchas gracias. Si os parece, como vamos justísimos de tiempo, vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos 5 minutos, así que tiene que ser algo como tres preguntas como máximo, si os parece bien. No sé, si queréis podéis levantar la mano y más o menos por orden, por ejemplo aquí. ¿Qué? Sí. Tranquila. Hay muchas preguntas, no puedo... Es que hay mucha gente, no sé... Elige tú, David. Sácame del brete. Hola. Sí. De toda tu colección, que seguramente será muy extensa, ¿qué dirías que es el objeto más raro, valioso, que tenga que ver con Lovecraft? ¿Algún ejemplar original firmado que hayas podido rescatar, quizás? I personally do not own manuscripts by Lovecraft. In fact, or any other author, I actually believe that no one should own a manuscript. It should be in the library because a manuscript is a unique item and it should be available for anybody to consult. In fact, I arranged to purchase Lovecraft's letters to Frank Belknap Long and to donate them to the library at Brown University because I did not want to own them. I wanted the world to own them.
Pues la verdad es que no tengo ningún objeto extraño o preciado, como dices, como podría ser un manuscrito. Mi idea es que los manuscritos de los autores deberían pertenecer a estos autores y, en su defecto, deberían pertenecer a las bibliotecas para que todo el mundo pudiese acceder a estas obras, que son claramente unos objetos únicos en el mundo. Sin embargo, sí que es verdad que me dices si tengo alguno. Sí que he conseguido comprar las cartas de Lovecraft con Frank Bernard, pero he decidido, en lugar de quedármelas, donarlas a la Universidad de Down. Dos preguntas más. A ver si puede ser un poquito más por el fondo para que todos tengamos cabida. Ahí, por ejemplo, este chico que levanta la mano ahí al fondo. Tú, sí, tú. Efectivamente. ¿Le puedes dar el micro, por fin? No sé si ya has respondido esta pregunta o este tema en alguno de tus escritos, pero ¿dirías que el horror folclórico, que es algo que está resurgiendo ahora, podría ser la cara B del horror cósmico, en tanto en cuanto la insignificancia de la humanidad no viene de la vastedad del espacio, sino de la profundidad de nuestra cultura, que en un mundo posmoderno quizá hemos olvidado? Está hablando del folk horror. Folk horror, Folk yeah. horror. No, I personally do not believe that folk horror and cosmic horror have a great deal to do with each other. I believe folk horror draws upon myth and legend in a very interesting way, to be sure. Perhaps the greatest example that one can think of is the film The Wicker Man. Powerful film, but to my mind that is not cosmic. Para mí el folk horror no tiene nada que ver, en principio, con el terror cósmico. Creo que no están enlazados porque el folk horror se refiere más a los mitos y a las leyendas. Y sin embargo, creo que, por ejemplo, sí se puede ver claramente ese tipo de terror surgir en películas como Wicker Man, pero no creo que esté ligado al terror cósmico de Lovecraft. Muy bien. Última pregunta por aquí, por esta ala. Ella, sí, ¿no? Porque todo el mundo la señala a ella, ¿no? O a él, no te veo bien. Es que estoy un poco... Vale, sí, dásela a él. Sí, sí. Hola, puede que los asistentes se enfaden conmigo porque puede que esta pregunta no sirva para nada y sea básicamente una recomendación, pero quería preguntarte y necesito preguntarte si conoces el videojuego Bloodborne. En mi opinión, la mejor obra de base Lovecraftiana de la historia, y tenía que preguntarte y tu opinión sobre él. Muy bien. I'm afraid I am an old man. I don't deal with video. And yet, I am thrilled that Lovecraft enters these different types of media, comic books, films, television, internet games, video games. It just shows the extent to which Lovecraft has seeped into our culture. Pues me vas a perdonar porque ya tengo una edad, como todos comprenderéis, pero sí que te diré que, a pesar de no conocer este videojuego, lo que sí que me fascina es cómo se ha infiltrado la literatura Lovecraftiana en distintos medios de comunicación, en la televisión, en las películas, en los videojuegos. Me encanta que haya sido así y creo que esta es clarísimamente la forma en la que lo Lovecraftiano se está instaurando en la sociedad. Por desgracia, bueno, tenemos un horario muy exigente, tenemos que cortar. Muchísimas ganas, muchísimas gracias. Y ganas también. Muchísimas ganas de seguir haciendo preguntas. Muchísimas gracias y ha sido un placer, de verdad.